aceptar la venida de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es sábado 14 del mes de diciembre, mes de alegría, mes de entusiasmo, mes de compartir, mes de celebrar en familia. Y no olvides darle gracias a Dios porque se manifiesta cada día más en tu presencia, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Dios siempre está a tu lado. Dios siempre te acompaña en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Hoy la iglesia celebra la memoria de un gran santo, como lo es San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de esta iglesia a la cual pertenecemos. Y fíjense que este gran santo se preocupó por enseñar a los de su tiempo en España. Se preocupó por defender la Iglesia Católica, pero más aún se preocupa por la misticidad del cristiano, del que sigue a Cristo. Es decir, se preocupaba por la espiritualidad de la persona como tal. Y a ejemplo de este santo, yo te invito a que tienes y debes tener un director espiritual en tu vida. Una cosa es el párroco, otra cosa es el amigo sacerdote, otra cosa es el familiar sacerdote y otra cosa es el director espiritual. La palabra lo dice: director, mentor, el que te guía, el que te aconseja, el que te dice, el que está allí presente en tus momentos de alegría, en tus momentos de tristeza. Fíjense que este santo se preocupó, se angustió por la vida espiritual de los de su entorno, de los de su tiempo. Y por eso yo te estoy diciendo que tú tienes que tener un mentor, un director espiritual, el que dirige tu vida espiritual. Padre, pero mi párroco puede ser mi director espiritual. Claro que sí, por supuesto. Padre, pero mi tío es sacerdote, puede ser mi director espiritual. Claro que sí. Sencillamente que tiene que existir la transparencia. No es que porque sea tu amigo, sea tu familiar, sea tu pana, como decimos aquí en Venezuela, tú le vas a mentir, le vas a decir lo que no es. Y de ahí entra la diferencia entre director espiritual, el que te aconseja, el que te dirige, el que te forma espiritualmente, el que te educa espiritualmente, el que te dirige, el que te conduce espiritualmente. Porque una cosa es dirección espiritual, otra es confesarse, la confesión. Y hay personas que llegan a confesarse y tienen una confusión. Una cosa es que yo llegue y le diga: Padre, quiero una dirección espiritual, aconséjeme de este problema que tengo, aconséjeme de esta decisión que voy a tomar. U otra cosa es que yo diga: Padre, yo cometí este pecado, tengo este pecado, me quiero confesar, estoy arrepentido y por eso vengo a decirle.
Y por eso hay personas que llegan ante el sacerdote, sea de rodillas, sea sentado, sea de pie. Hay sacerdotes que también confiesan acostados porque están ya de avanzada edad, y la persona va y es su confesor desde hace mucho tiempo. Y comienza a decir sus pecados. Padre, yo tengo este pecado, yo tengo este pecado. Pero hay otras personas que tienen la confusión de que, Padre, yo vengo a decirle que me dolió la cabeza porque fui para donde el brujo, y el brujo me mandó a tomar estas hierbas, y usted qué opina, qué me dice. Mi esposo me llevó y él está arrepentido, y el familiar también. No, está diciendo un solo pecado allí. ¿Qué? Que fue donde el brujo. Ir donde un brujo para mí es un pecado, porque le está dando la espalda a Dios. Está utilizando la magia, está utilizando la hechicería, está utilizando la oscuridad. Entonces fíjense que este santo hoy nos enseña a nosotros a vivir espiritualmente, a tener una espiritualidad arraigada en Cristo Jesús, en el profeta de los profetas, en el que dentro de poco vamos a celebrar un año más de su nacimiento, que vino al mundo. Y este evangelio que hemos escuchado hoy, de Mateo 17, versículo del 10 al 13, fíjense cómo dice: en aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. El profeta Elías, que ya vino, que ya estuvo acá, que ya predicó, que ya anunció. Y como Elías realmente tiene una connotación grande, porque recuerden el pasaje de la transfiguración del Señor. ¿Quiénes estaban? Estaba el Señor, estaba Elías. Y se transfigura el Señor en medio de ellos con Moisés. Entonces, hacen la acotación de Elías para decir que hay un profeta que va a anunciar, que va a venir antes que el Mesías, porque los discípulos, los apóstoles, todavía no comprendían el verdadero sentido de Cristo y eso que caminaban con Él. Entonces, maestro, los escribas dicen, ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Y de aquí viene la tarea fundamental de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Elías? Profeta, anunciador, escuchó la voz de Dios, respondió, el Señor se le apareció en la brisa suave, allí estaba Elías. Se transfiguró Elías, Moisés y el Señor. Elías, Jesús, y hay otro profeta que va a formar parte de lo que hizo Elías, que va a ser Juan el Bautista. Dirán algunos estudiosos, ¿acaso el Señor estaba haciendo referencia en ese momento cuando habla de Elías a Juan? Sí, podemos dar una afirmación que sí. Elías, profeta, anunció, predicó. ¿Qué hizo Juan? Anuncia, predica, invita a un proceso, a un cambio, a una conversión. Y por eso está la similitud entre Elías y Juan. Ambos profetas anunciaron lo central, que es Cristo. Su vida era céntrica, cristocéntrica, porque era el Mesías el que iban a anunciar. Y esto para nosotros tiene que tener un significado totalmente espiritual, como lo vivió el santo que celebramos hoy, San Juan de la Cruz. Una vida totalmente mística, espiritual en Cristo Jesús.
Usted está llamado a vivir espiritualmente, pero al vivir espiritualmente usted se transforma en un Elías, en un Moisés, en un Juan el Bautista. Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana, reconociendo a Jesús para hacer referencia al Antiguo Testamento, a Elías, al profeta que le estoy diciendo, que anunció, que predicó, que escuchó el llamado. Y ya Elías está entre ustedes. ¿Quién iba a predicar? Juan el Bautista primero, después el profeta de los profetas, Jesús de Nazaret. Del mismo modo el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él, va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. A usted le proclama, a usted le hablan, a usted le predican, pero usted hace oídos sordos, usted no para la oreja para la palabra de Dios, usted no escucha la palabra de Dios, le entra por aquí, le sale por aquí. ¿Por dónde entra la fe? Por el oído. Cuando usted la lleva a su cabeza, la rebobina, la lleva a su corazón. Nadie da de lo que tiene, usted da lo que tiene su corazón. Si en su corazón hay amor, usted da amor. Si en su corazón hay odio, usted da odio. Y cuando usted su fe no la vive, no la celebra, pues déjame decirte que comienza a tambalear en la fe. Poco cree y no escucha el llamado del Señor, no responde como un verdadero cristiano, como un verdadero profeta. Un cristiano siempre tiene que dar testimonio de cristiano en todo momento. Eso es como un sacerdote tiene que dar testimonio de sacerdote. Hay personas que critican a los sacerdotes, son mujeriegos, son borrachos, otros dicen son gays, son homosexuales. Pero, ¿a quién está siguiendo usted? ¿Al sacerdote, al ministro, o está siguiendo a Cristo? Yo, el padre José Cristóbal Araujo, siendo sacerdote, yo digo, yo sigo a Cristo. Padre, ¿cómo puede decir eso? Sí, porque si usted sigue al sacerdote, usted sigue al cura, entonces él comete un error o un horror, una falla, cae. Entonces usted se aleja de la iglesia y comienza a hablar mal de la iglesia y comienza a criticar y comienza a difamar. Y pasa un tiempo, ¿y dónde para usted? En cristiano evangélico. Porque su fe, su espiritualidad, usted la fundamentó. Usted hizo que creciera en el sacerdote porque ese era amigo, porque ese era pana, porque ese nos llevaba para el río, porque ese compartía con nosotros. No, error. Cuidado con usted cometer esa falla. Los sacerdotes somos hombres escogidos entre los hombres al servicio de un pueblo, sí, lo dice la carta a los hebreos, pero somos hombres, podemos cometer fallas, errores. Ahí está el discurso del padre Linero. Ya el Papa le respondió rápido su despensa, ya rebajaba estado laical. Sin embargo le otorgó en un momento de emergencia, tiene todavía el don, el poder para hacer acto del sacramento de la penitencia, para que ustedes vean cómo todavía, respondiéndole el Papa en la carta, el Padre todavía tiene eso, poder, porque el sacerdote es para la vida eterna, hasta la eternidad. Nadie le va a quitar al sacerdote, así se salga, así el Papa le responda, como lo hizo con el Padre Linero, ese don, ese ministerio de ser sacerdote. Y le respondió el Papa al Padre de inmediato, en el discurso del Padre Linero, él lo comenta y lo dice. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que fijarnos, queridos hermanos, es en Cristo. Es en Cristo, no en el ministro, en este caso en el sacerdote, porque cometemos errores, fallas, somos humanos, comemos, vamos al baño, nos bañamos, nos duchamos, nos sentimos alegres, nos sentimos tristes. Entonces usted sea seguidor de Cristo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero dentro de la iglesia
los que estamos dirigiendo, a veces fallamos. Fallamos los que estamos dirigiendo, no la iglesia, porque es santa, es madre y maestra. Porque la cabeza es Cristo, el que no cometió pecado. El que vino santo, murió santo, resucitó santo. Tenga eso muy claro. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista, el precursor, el anunciador. La pregunta de hoy es: ¿usted está cumpliendo la función de anunciador o de anunciadora? ¿Usted está predicando? ¿Usted está anunciando? ¿Usted está enviando el mensaje del Padre Cristóbal Araujo a sus contactos? Revise cuántos contactos tiene usted en su celular, en su WhatsApp, en su Instagram. ¿Le está enviando el Evangelio del día? Esa es la única colaboración que yo pido. Ayuden a que el Evangelio llegue a todo aquel que puede escuchar, que pueda ver, para que pueda leerlo directamente de la palabra de Dios. Así pues, mis amados hermanos, que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia, que pueda transformarnos, que cada día podamos acercarnos más al Señor, que cada día podamos enamorarnos más de Cristo, que cada día podamos creer más en Cristo, que cada día nos acerquemos más a María por medio del rosario, para que interceda de su Hijo, que siempre es la intercesora. Usted está llamado a hacer el rosario, a orar. Y oramos por todos los enfermos, queridos hermanos, por todos los enfermos, especialmente por aquellos que piden que oremos por ellos. Ya vamos a comenzar un trabajo fuerte, arduo, dentro de la iglesia, en estos días decembrinos. Aquí en Venezuela es algo muy cotidiano, tradicional. Se celebran las misas de aguinaldo, las misas de gallo. Se levanta uno desde muy temprano a celebrar con el Señor. Yo, por ejemplo, en mi parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, acá vamos a tener la misa a las 4 de la mañana, 4 a.m., la primera misa. Y yo les dije que las misas las voy a presentar a ustedes como el Evangelio, toda la misa, para que ustedes saquen tiempo para eso, para que celebren, vivan la Eucaristía con el Padre Cristóbal Araujo. Las 9 misas, desde el 16 hasta el 24, se las voy a presentar. Aquí le vamos a colocar misas de gallo, como es el nombre real, misa de gallo, ¿Por qué? Porque es misa de amanecer. ¿Amanecer con quién? Con Cristo. Amanecer en Cristo. Primera misa, segunda misa y así sucesivamente, hasta llegar al día 9, cuando celebramos el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Así que espéralo. Espera ese gran regalo que yo te voy a dar a ti, que me escucha, que me ve por los medios de comunicación. Así como los niños aquí en la parroquia ya están esperando los regalos que el Padre le ha prometido. Y gracias a esas personas que han colaborado generosamente. Esos niños están ya entusiasmados, preguntan: Padre, ¿qué me va a dar? Que es un regalo, es un secreto. Un regalito que le vamos a obsequiar gracias a esas personas de buen corazón que han donado para alegrar la Navidad a los niños de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores del Padre José Cristóbal Araujo. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reciba la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted, le acompañe para siempre. Y les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo.